Sean todos bienvenidos a la sección Consejos de la Pastora Magda. Tome su lugar preferido y disfrute el consejo de hoy. En este día vamos a platicar acerca de cómo superamos la amargura que hay en nuestro corazón y en nuestra alma. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. La amargura es el pecado más fácil de justificar y el más difícil de diagnosticar, porque es razonable disculparlo ante los hombres y ante el mismo Dios. En el griego hay dos palabras que significan amargura. Una de ellas significa punzar. La otra revela el concepto de algo fuerte y su raíz hebrea agrega la idea de algo pesado. Entonces, la amargura es algo fuerte y pesado que punza en lo más profundo del corazón. Por regla general, nos amargamos con las personas más cercanas a nosotros. La amargura no tiene lugar automáticamente cuando alguien me ofende, sino que es una reacción pecaminosa a la ofensa, a una situación difícil y por lo general injusta. No importa si la ofensa fue intencional o no, si la ofendida no arregla la situación con Dios, la amargura le inducirá a imaginar más ofensas de la misma persona. La amargura es una manera de responder a la injusticia, pero puede convertirse como una regla de nuestra vida, y sus aliados o compañeros son la autocompasión, los sentimientos heridos, el enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, los chismes, la paranoia, las maquinaciones vanas y el cinismo también. La amargura es el resultado de sentimientos muy profundos, los más profundos de la vida. Existen 3 razones por las que es tan difícil de desarraigar la amargura. En primer lugar, es fácil disculparnos. La persona ofendida considera que la ofensa es culpa de otra persona y muchas veces es cierto, y entonces razona, él o ella debe venir a pedirme disculpas y arrepentirse ante Dios porque yo soy la víctima. Como cristianas nos sentimos culpables cuando cometemos un pecado. Sin embargo, no nos sentimos culpables de pecado por habernos amargado, pues la percepción de ser víctima eclipsa cualquier sentimiento de culpa. Por lo tanto, este pecado de amargura es muy fácil de justificar porque se cometió una injusticia con nosotros. En segundo lugar, nadie nos ayuda. Casi nadie nos ayuda a quitar la amargura de nuestra vida. Por el contrario, las amigas más íntimas nos dicen, tú tienes la razón, mira lo que te ha hecho. Estas palabras nos convencen aún más de que estamos actuando correctamente. Tercer lugar, sentimos que no hay compasión para nosotras. Si alguien cobra suficiente valor como para decirnos, amiga, estás amargada, eso es pecado contra Dios y debes arrepentirte, da la impresión de que no hay compasión para nosotras, porque la persona ofendida piensa que es la víctima. ¿Cuáles son las consecuencias de la amargura? Impide ver el propósito de Dios en nuestra vida. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Job no tenía la menor idea de que por medio de su sufrimiento, el carácter de Dios estaba siendo formado en él para llevarlo a otro nivel espiritual. Nos volvemos muy cortas de vista. El espíritu amargo impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios en determinada situación. El espíritu amargo contamina a otros. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. La amargura nunca se queda sola en casa, siempre busca amigos. Por eso es el pecado más contagioso. Si no la detenemos, puede llegar a contaminar a toda una familia y también a toda una congregación. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Durante la celebración de la Pascua, los israelitas comían hierbas amargas. Estas hierbas
se convierten en una plaga cuando nacen en medio de la siembra. Y si un huerto es invadido por estas hierbas amargas, no se puede limpiar simplemente cortando la parte superior de las plantas. Cada pedazo de raíz debe extraerse por completo, ya que con cada pequeña raíz que quede bajo la tierra aparecen nuevos brotes. El hecho de que las raíces no se vean no significa que no existen. Allí, bajo tierra, germinan, se nutren, crecen y los brotes salen a la superficie. Y no en un solo lugar, sino en muchos. Algunas raíces silvestres son casi imposibles de controlar si al principio uno no las corta de raíz. El libro de Hebreos nos advierte que la amargura es una raíz, por lo que queda bajo la superficie, alimentándose y multiplicándose, pero saldrá a la luz cuando uno menos lo espera y dará un fruto amargo. El espíritu de amargura hace que la persona pierda su identidad. Entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haber parecido un animal sin entendimiento. ¿Cuál es nuestra identidad? Somos hijas de Dios, princesas celestiales. Sin embargo, a causa de la profunda amargura, suceden dos cosas. Uno, se vuelve uno torpe para tomar decisiones correctas. Y la situación se evalúa, se estima y se juzga según nuestro espíritu amargo. Y terminamos tomando decisiones que no provienen de Dios. Perdemos nuestra identidad como hijas de Dios. Y como en el caso de David, que se sentía como un animal sin entendimiento. A nosotros nos llega a suceder que nos sentimos peor que cucarachas. El espíritu de amargura nos hace creer que Dios no nos escucha. ¿Qué ganas con oprimirme? ¿Por qué me rechazas siendo yo obra de tus manos, mientras miras con favor los planes de los malvados? Job, en su amargura, creyó que el favor de Dios estaba con los malvados y que les esperaba un mejor futuro que a él, que era un hijo de Dios. Cuando hay amargura en nuestro corazón, creemos que Dios escucha a aquellos que no lo conocen y se olvida de nosotras que somos sus hijas. Pero esto solo es causa de nuestra amargura, porque Dios no tiene hijos consentidos. Él nos ama a todos por igual. El espíritu de amargura nos hace aborrecernos a nosotras mismas. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. La amargura que Job experimentaba lo llevó a despreciar su vida, a sentirse hastiado de su propia vida. Comenzó a sacar todo el veneno que había en su corazón, disfrazado de queja. El espíritu de amargura nos lleva a buscar alivio o venganza. Y quien está amargada invoca los nombres de otras personas y exagera o generaliza diciendo: todo el mundo está de acuerdo, nadie me quiere, nunca me hizo esto, siempre hizo aquello. Las frases todo el mundo, nadie, nunca y siempre pertenecen al léxico de la amargura. Cuando la amargura llega a ser una norma de vida para una persona, esta por lo general se vuelve paranoica e imagina que todos están en su contra. El espíritu amargo se disfraza como sabiduría o discernimiento, pero si tienes envidias amargas o ambiciones egoístas en el corazón, no encubras la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. El libro de Santiago emplea la palabra sabiduría al hablar de algunas actitudes más carnales de la Biblia. La amargura bien puede atraer a muchos seguidores, porque a la mayoría nos gusta escuchar un chisme candente acerca de otra persona. El espíritu amargo da lugar al diablo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Una persona que se acuesta herida se levanta enojada. Se acuesta enojada y se levanta resentida. Se acuesta resentida y se levanta amargada. ¿Por qué?
porque el diablo está buscando a quien devorar, como dice Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O como Pablo decía, si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Y cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Satanás emplea cualquier circunstancia para dividir matrimonios, familias, pero también a la iglesia de Cristo. Sin embargo, el día de hoy nos muestra su manera de trabajar, todas sus maquinaciones en contra de nuestra familia. Dios las pone al descubierto para que nosotras aprendamos a identificar lo que pretende hacer en nuestra vida y en nuestra familia. Dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. El espíritu amargo hace que algunas dejemos de alcanzar la gracia de Dios. En esta cita de Hebreos, el pueblo de Dios estaba a punto de volverse legalista y sin darse cuenta estaban renunciando a la gracia de Dios para su salvación. No debemos permitir amargarnos, porque la amargura nos lleva a vivir bajo la ley de ojo por ojo y diente por diente. Y eso significa renunciar a la misericordia y a la gracia de Dios. Tan fuerte es el deseo de vengarnos que impide que Dios obre en la situación y restaure lo que deba ser restaurado. ¿Culpamos a Dios? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Noemí estaba amargada contra Dios y hasta les explicó a sus dos nueras que tenía derecho a estar más amargada que ellas, que habían perdido a sus esposos. Pero Noemí, además de haber perdido a su esposo, también perdió a sus dos hijos. Así que su dolor era superior al de ellas y eso le daba derecho a estar amargada contra Dios. Estoy convencida de que culpar a Dios es una blasfemia, porque todo lo que sucede a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, porque Dios tiene un propósito específico para cada una de nosotras. ¿Sabía que la amargura causa enfermedades? En el aspecto espiritual se puede entender que pueden existir problemas en el alma, reflejándose en el cuerpo a través de enfermedades. La palabra amargura viene del griego pikria, que significa perforar con una punta. Descontento, carga muy pesada. Esta palabra viene de la raíz hebrea morá, que significa envenenamiento. El espíritu amargo puede causar problemas físicos. La amargura está ligada al resentimiento, término que proviene de dos palabras que significan decir de nuevo. Cuando uno tiene un profundo resentimiento, no duerme bien o se despierta varias veces durante la noche y vez tras vez en su mente repite el problema que nos ha causado una herida, como una grabadora, y eso ocasiona que la herida sea mucho más profunda. Es un círculo vicioso de no dormir bien, no sentirse bien al siguiente día, no encontrar solución para el espíritu de amargura, no dormir bien, ir al médico, tomar pastillas, etc. Algunas personas terminan sufriendo una gran depresión, debilidad. Estoy muriendo de dolor, se me acortan los años por la tristeza, el pecado me dejó sin fuerzas, me estoy consumiendo por dentro. Esto significa que la persona pierde su vigor, su energía, o sea que se debilita físicamente y también de manera espiritual. Osteoporosis. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. La envidia es un amigo de la amargura y eso trae porosidad a nuestros huesos, haciéndolos quebradizos. Depresión. Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy angustiado. Las lágrimas me nublan la vista, mi cuerpo y mi alma se marchitan.
La amargura quita la hermosura del rostro y trae desánimo hasta que la persona se apaga física y espiritualmente. Ceguera. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con 2 mujeres hititas, Judith y Basemat, pero esas 2 esposas de Esaú amargaron la vida de Isaac y Rebeca. Sucedió que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron y quedaron sin vista. Cuando Esaú se casó, tanto el hijo como la nuera le hicieron la vida pesada a Isaac y a su esposa Rebeca, hasta llenarlos de amargura, y como consecuencia de esa amargura, Isaac se quedó ciego. Esterilidad. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Ana era estéril y no podía tener hijos a causa de la amargura que había en ella. Sin embargo, dice que oró a Dios y lloró abundantemente. Esto quiere decir que reconoció su pecado de amargura, lo desechó y fue entonces que ella quedó encinta. Ahora veamos la solución divina para esta amargura. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Dios nos dice a través de su palabra, libérate de toda amargura. Nosotras mismas tenemos la autoridad para decidir ser libres de esa amargura, porque la palabra de Dios no otorga a nadie el derecho de amargarse. Ver la amargura como pecado contra Dios. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En el momento en que percibimos que a pesar de las circunstancias, la amargura es un pecado contra Dios, debemos confesar a Dios, contra ti, solo contra ti he pecado, Señor. Y la sangre de Cristo nos lavará y nos limpiará de todo pecado. Buscar la santidad. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. La mejor manera de prevenir la amargura es buscar la paz y la santidad. Debemos asumir un compromiso con Dios para ser santo, puro, pase lo que pase, a pesar de las circunstancias que nos hayan tocado vivir. Cuando sobrevienen situaciones que lastiman nuestros sentimientos, producen rencor y demás actitudes que forman el círculo íntimo de la amargura. Es entonces que debemos decir, he hecho un pacto con Dios a fin de ser santa como Él es santo. A pesar de que la otra persona tenga la culpa, entregaré la situación en manos de Dios, perdonaré al ofensor y buscaré la paz. ¿Le gustaría tomarse un tiempo para reflexionar en sus pecados y pedirle perdón a Dios? Y con respecto a la santidad, ¿usted ya buscó la santidad? ¿Quiere hacerlo en este momento? Repita conmigo. Yo tengo un pacto con Dios de santidad, de ser santa, porque Él es santo. Sin importar las circunstancias, yo entregaré mi vida en las manos de Dios. Negarnos a recibir la amargura. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando la probó, se negó a beberla. Jesús nos dejó ejemplo para seguir. ¿Le dieron amargura a beber? Claro que sí, pero después de probarla, Él se negó a beberla. De nosotros depende si nos amargamos la vida.
¿Nos van a lastimar? Por supuesto. Claro que sí, pero casi de inmediato debemos escupir esa amargura, no sea que por error nos vayamos a envenenar. Perdonar al ofensor. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro máximo ejemplo lo vemos en el Señor Jesucristo, que estando clavado en la cruz del Calvario, pudiendo haber aceptado el vinagre, que es figura de la amargura, no dejó que ingresara a sus entrañas. Antes bien le pidió al Padre que los perdonara porque no sabían lo que hacían. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Tener que perdonar un gran mal mientras el ofensor no lo merezca representa una excelente oportunidad para entender mejor cómo Cristo pudo perdonarnos a nosotros. El perdón quita el resentimiento y nos permite tomar decisiones correctas. El perdón significa mandar fuera de nosotros toda amargura, todo rencor. El perdón detiene los pensamientos de repetición de la ofensa. El perdón no absuelve al ofensor de la pena correspondiente a su pecado, pero es Dios quien hace la justicia. El perdón debe ser inmediato para detener el veneno de la amargura. El perdón sana las heridas. El perdón nos ayuda a olvidar el pasado. El perdón debe marcar un punto final. El perdón es el principio de la prosperidad. Debemos escudriñar nuestro corazón, porque la amargura es un enemigo que muchas veces ha pasado desapercibido, impidiendo que alcancemos la gracia de Dios. Todas hemos sido ofendidas una y otra vez. Es por eso que hemos llegado al punto de la amargura. Pero hay quienes no hemos podido superar una ofensa y hemos dejado crecer una raíz de amargura en nuestro corazón. Pero hay quienes no hemos podido superar una ofensa y hemos dejado crecer una raíz de amargura en nuestro corazón. No podemos vivir amargadas y en paz. Por eso es urgente desarraigar toda raíz de amargura que haya en nuestro corazón. Ayudémonos nosotras mismas, negándonos a sacar a relucir el problema ante la persona que nos ofendió, y mucho menos debemos sacarlo a relucir ante otras personas ajenas. Aprendamos a negarnos a recordar el problema. Debemos negarnos a usar el conflicto como arma en contra de la otra persona. En ningún momento es mi intención minimizar el daño causado por una ofensa, sino que mi deseo es magnificar la gracia de Dios para consolar y ayudar a perdonar. Perdonar es la única manera de arreglar el pasado. No podemos alterar los hechos, ni cambiar lo ocurrido, pero podemos olvidar porque el verdadero perdón ofrece esa posibilidad, porque el olvido es un acto de la voluntad humana movida por el Espíritu Santo. El perdón tampoco es un recibo que se da después que el ofensor haya pagado. El perdón no necesariamente tiene que conocerlo el ofensor. En muchos casos el ofensor ha muerto, pero el rencor continúa en nuestro corazón herido. Si en verdad queremos perdonar cada vez que el problema venga a nuestra memoria, en forma inmediata hay que recordarle a Satanás y recordarnos a nosotras mismas que el asunto está en las manos de Dios y que es un asunto terminado, que solo forma parte del recuerdo. Aprendamos a sustituir los recuerdos del pasado con recuerdos de gozo y alegría. De otra forma,
será imposible olvidar. El enemigo que trabaja día y noche para destruir corazones y dividir matrimonios y familias, desea que recordemos el pasado doloroso porque quiere vernos devastadas, acabadas, destruidas. Pero hoy nos dice nuestro Padre Celestial, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de nuestro Cristo, porque ha sido lanzado fuera el espíritu de amargura que daña nuestras almas y nuestros corazones. Y no habrá quien nos lastime ni nos hiera de día ni de noche, porque Dios guardará nuestros corazones. Debemos tener un compromiso profundo con Dios a fin de no caer en la trampa de la amargura. Cristo mismo nos dará los recursos para vivir libres del pecado más contagioso. Es hora de perdonar y olvidar lo que queda atrás. Y agrega el Señor, levántate, tu hora ha llegado. No temas, he preparado un nuevo amanecer sobre ti, sobre la oscuridad, sobre tus problemas, sobre la enfermedad. La miseria y la calamidad no es para ti. Yo soy tu proveedor, tu sanador. Nada hay imposible para mí. Solo quiero tu corazón. Solo levántate, hija mía, que yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, nada te faltará. Nadie te tocará. El Padre eterno te ha rodeado de su manto de justicia que ha sido puesto sobre ti para darte identidad, honor y hacer un cambio de la tristeza a la alegría. Por último, hermanas, quiero decirles que no están solas, que Dios nos ha permitido vivir muchas cosas para ser de bendición para sus vidas, para ayudar a otras, para ayudarnos mutuamente como mujeres, como hermanas que somos. Quiero decirles que hay un Dios todopoderoso que las ama, que las quiere realmente y que su bendición está con ustedes. Él las protege, Él las guarda, Él las sostiene. Por mi parte, este ha sido el consejito de hoy. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo consejo. No olvides suscribirte en nuestro canal. También te recomiendo que veas nuestros videos anteriores. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Dale clic a la campanita.